Dice aquí que el miembro horizontal AC, es decir, este miembro, es una barra circular. Subrayo circular porque es importante saber qué forma tiene la barra. Eso es para obtener el área. El área de una barra circular es distinta a una barra rectangular. ¿Por qué? Porque el área de una barra circular, el área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4, o también es igual a pi por radio al cuadrado. Esto es de una barra circular, y de una barra rectangular, que en el caso del miembro inclinado BC, dice aquí que es una barra sólida con una sección transversal de 60%. Aquí nos está indicando claramente que es un rectángulo, y el área de un rectángulo es igual a base por altura, es decir, en este caso 60%. Entonces, para eso es importante saber el tipo de sección. Por ejemplo, aquí en el miembro horizontal AC dice que es una barra circular y nos está dando el diámetro. Ya con que nos den el diámetro, nosotros pues ya sabemos que es circular. Y si no nos los dan, pues vamos a considerar que no lo es. Entonces, dice aquí que tenemos que determinar el esfuerzo en cada uno de los miembros cuando la fuerza P es igual a 24 kilonewtons. Pues aquí hay una fuerza en el eje Y, una fuerza P de 24 kilonewtons. Pero no nos están dando las fuerzas en los miembros. Por ejemplo, en el miembro AC no sabemos cuál es la fuerza, ni en el miembro BC. Recordemos que estas fuerzas vienen siendo P. ¿Por qué? Porque la fórmula para obtener el esfuerzo es igual a P, es decir, fuerza sobre área. ¿Conocemos la fuerza? No. ¿Tenemos el área? Tampoco. Entonces vamos a tener que hacer dos cosas. Primeramente, por medio de estática vamos a tener que determinar cuáles son las fuerzas, en este caso la fuerza AC de esta barra y la fuerza BC de la barra inclinada, y luego tenemos que obtener el área. Vamos a comenzar. Si ya tienen nociones de estática, les recomiendo que se brinquen esta parte y que se vayan al siguiente video. Pero si todavía te falta un poquito en la estática, pues entonces puedes continuar con este video. Entonces vamos a determinar estas dos fuerzas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues aquí, en el siguiente diagrama de cuerpo libre, tenemos las fuerzas concurrentes en el punto C. Si se dan cuenta, las fuerzas están aquí, en ese punto. Entonces tenemos este miembro BC, pues aquí está la siguiente fuerza, que tiene una siguiente pendiente que nos va a servir para nosotros poder descomponer esta fuerza. Recordemos de estática que una fuerza, pues pongamos esta fuerza, esta fuerza se puede descomponer en dos, en la componente Y y la componente X. Esta Fx y esta la llamamos Fy. Esta fuerza tiene un ángulo de inclinación, y con este ángulo nosotros vamos a poder descomponer esta fuerza. Y recordemos que la suma de estas dos fuerzas, Fx y Fy, pero vectorialmente, no escalarmente, es decir, no se va a sumar directamente. Supongamos que la fuerza Fx valga 5 y la fuerza Fy valga 3, la fuerza no va a ser igual a 3 más 5, porque eso es sumar escalarmente. Pero estos son vectores, y los vectores se van a sumar pues vectorialmente, obviamente, ¿no? Pero posteriormente voy a ir explicando eso.
Entonces la suma de estas dos componentes que son Fx y Fy es igual a la resultante, es decir, la resultante que son estas dos fuerzas. Entonces es lo que vamos a hacer con esta fuerza del miembro BC. Con esta fuerza la vamos a descomponer como en esta imagen en dos componentes que son esta fuerza, que ahorita voy a explicar por qué es 4/5 y por qué es 3/5, se va a descomponer en estas dos componentes. Estamos suponiendo este sentido, por ejemplo aquí la fuerza AC, estamos suponiendo que está en tensión del punto, aquí está el punto C, está en tensión, y luego la fuerza BC estamos suponiendo que está en compresión. Y si el sentido, por ejemplo, el signo nos da negativo, significa que nos equivocamos en el sentido, pero eso lo voy a ver ahorita. Entonces, como dije, esta fuerza BC pues se va a descomponer aquí en la siguiente imagen en sus dos componentes, su componente horizontal y su componente vertical. Aquí se pueden observar las fuerzas en el plano cartesiano. Tenemos en el eje Y la fuerza P, luego la fuerza C que está horizontalmente, la supusimos que está a la izquierda, y luego la fuerza BC que es del miembro BC. Luego esta fuerza BC estamos considerando el ángulo respecto a la horizontal. Ya que tenemos esta información, si observan aquí hay un triángulo, esto nos va a nosotros a servir para poder obtener el ángulo. Por ser el primer video estoy considerando paso por paso, pero en los videos posteriores voy a saltarme pasos. Entonces tenemos el rectángulo, dice aquí que, si observan aquí este triángulo rectángulo, dice aquí que un cateto vale 4 y el otro cateto vale 3. Este es el ángulo alfa respecto a la horizontal. Hay que recordar las funciones trigonométricas del triángulo rectángulo. ¿Cuáles son esas funciones trigonométricas? Seno del ángulo, seno de alfa, es igual al cateto opuesto, el cateto opuesto al ángulo, que es 3. Cateto opuesto 3 entre hipotenusa. La hipotenusa, pues hay que recordar el teorema de Pitágoras, dentro de una raíz la suma de estos dos catetos al cuadrado nos va a dar la hipotenusa, y la hipotenusa pues es 5. Raíz de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado es 5. Luego el coseno de alfa es igual al cateto adyacente, que es 4, entre la hipotenusa. Ya con esta información nos va a servir para nosotros ver por qué es 4/5 BC las componentes y 3/5 BC. Entonces observemos la fuerza BC. Aquí está respecto a la horizontal, aunque si dibujamos aquí un triángulo, aunque parezca que no son iguales estos triángulos, pues realmente lo son. Nada más que aquí la fuerza BC pues está respecto a la horizontal, pero aquí la horizontal aparece hacia arriba y aquí pues está hacia abajo, pero es respecto a la horizontal. Entonces este ángulo pues va a ser el mismo ángulo que valga aquí. Ahorita no nos interesa conocer cuál es el ángulo. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en X es igual, primero voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y, es igual a 0, considerando que las fuerzas hacia arriba van a ser positivas. Pueden utilizar el sentido contrario, pero yo estoy acostumbrada a que hacia arriba sea positivo.